para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. El pueblo sale masivamente a las calles para decir basta a las políticas de saqueo, hambre y represión que arrastraron a la Argentina a la crisis política, económica y social más profunda de su historia. La pueblada de diciembre de 2001, en respuesta al estado de sitio dispuesto por Fernando de la Rúa,
terminó con más de 30 muertos en las plazas del país. El neoliberalismo, responsable de un verdadero genocidio social, comenzaba a hundirse, dejando en el camino a millones de pobres y desocupados, a un estado de rodillas, a un país que parecía tierra arrasada. ¿Pero dónde comienza esta tragedia nacional? Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El golpe del 76 abrió las puertas al saqueo neoliberal en la Argentina. Como nunca antes, se pone en marcha un proceso que derivaría en el vaciamiento económico y productivo, la entrega de la soberanía y el patrimonio nacional. Fue parte de una estrategia continental concebida por el imperialismo norteamericano para toda América Latina y especialmente para Sudamérica. Ese anillo de dictaduras se conoció como el Plan Cóndor. Para crear las condiciones políticas y sociales que permitiesen avanzar con el endeudamiento y la dependencia externa, era necesario liquidar a toda una generación de luchadores, de dirigentes obreros, militantes políticos, sociales y estudiantiles. Interrumpir, mediante el terrorismo de Estado, una etapa de creciente compromiso y movilización de masas que desde la gesta del Cordobazo en 1969 venía extendiéndose en nuestro país. 30.000 compañeros fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos a manos de un golpe cívico-militar, donde se entrelazaron las Fuerzas Armadas, el establishment económico, la Iglesia Católica y los medios masivos de comunicación. En la resistencia a la dictadura nacen las Madres de Plaza de Mayo, símbolo y bandera de la lucha de nuestro pueblo. El 27 de abril de 1979 se produce la primera huelga general contra la dictadura, marcando un hito en aquella etapa. Comenzaba la larga noche neoliberal. En 7 años, la deuda externa había aumentado un 465%. Nacía una tragedia que se extendería por más de 3 décadas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Guerra de Malvinas fue el intento desesperado de la dictadura por mantener su vigencia en un contexto de absoluto rechazo popular, expresado en la histórica huelga general convocada por la CGT el 30 de marzo de 1982 bajo las consignas de paz, pan y trabajo. Mientras generales y oficiales se rendían sin luchar frente a los ingleses, en las islas jóvenes soldados que no superaban los 20 años escribieron páginas de heroísmo en defensa de la patria en condiciones muy difíciles, con frío, hambre y total abandono. El fin de la dictadura se firma con la convocatoria a elecciones nacionales para el 30 de octubre de 1983. Superada la expectativa inicial por el retorno democrático, Alfonsín cede rápidamente a los lineamientos principales iniciados en la dictadura. Luego del juicio a las juntas, vendrían el punto final y la obediencia debida, los alzamientos militares y el Felices Pascuas, el Plan Austral, los condicionamientos del FMI, la economía de guerra y el ajuste. Y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando la conclusión.
La crisis económica y social recrudeció, así como la acción del movimiento obrero. La hiperinflación duplicó en meses la cantidad de pobres, que ascendió a casi el 47%. Los saqueos en 1989 determinarían la entrega anticipada del gobierno. La desintegración de la Unión Soviética y el campo socialista abrió el camino a la hegemonía unipolar del imperialismo norteamericano y la globalización neoliberal. Los pueblos pagarían un costo muy caro. La historia retrocedía muchos años. En América Latina, la resistencia heroica de Cuba socialista mantuvo en los luchadores la certeza de que un mundo mejor era posible y necesario. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Argentina fue un símbolo del neoliberalismo en el continente. Transcurridos los primeros meses del gobierno menemista, se pone en marcha el programa neocolonial del Consenso de Washington. Se produce la mayor concentración de riquezas en la historia de nuestro país, sobre la base de un modelo asentado en la especulación financiera. Indulto a los jerarcas genocidas de la dictadura, el país de la impunidad. El inicio de la convertibilidad, el 1 a 1, fue uno de los primeros golpes mortales a la industria nacional. La avalancha de importaciones produjo el cierre de miles de fábricas. Ola de privatizaciones y desmantelamiento del Estado en beneficio de las multinacionales. YPF, Entel, Segva, Gas del Estado, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el sistema ferroviario. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se privatiza el sistema previsional y nace la timba de las AFJP. Durante más de 15 años estarían congelados los saberes jubilatorios en 150 pesos. El Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín garantiza la continuidad del programa neoliberal a través de la reforma constitucional de 1994. Nuestro país se arrodilla frente a los dictados de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial. Las relaciones carnales hicieron que la Argentina acompañara cada una de las provocaciones del imperialismo en América Latina y el mundo. Se multiplican por millones los pobres y desocupados. En 1996 nacen los primeros piquetes en Cutralcó, con miles de trabajadores en las rutas contra la privatización de YPF. Se va forjando en las calles la resistencia al saqueo neoliberal. Detrás del discurso contra la corrupción se profundizan las políticas económicas y sociales de los 90. A la semana de la asunción de la Alianza se produce la masacre del Puente de Corrientes. Ley de flexibilización laboral mediante sobornos en el Senado.
Se arrancan derechos a los trabajadores, mayor explotación y precarización de las condiciones de trabajo. Blindaje y megacanje, mayor endeudamiento y dependencia. En el país manda el FMI. Ajuste contra el pueblo, recorte del 13% a las jubilaciones y trabajadores estatales. Asume Cavallo nuevamente. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Durante la presidencia de Duhalde, el desempleo alcanza el 22% y la pobreza llega al 54,3%. La salida abrupta de la convertibilidad tiene graves impactos sobre la economía. Se emiten más de 20 cuasimonedas provinciales sin ningún valor. En el norte del país, la situación de pobreza es de aproximadamente el 70%. Argentina ya se había declarado en cesación de pagos de una deuda externa que equivalía al 160% del Producto Bruto Interno. Las organizaciones sociales y de desocupados colman las calles. La salvaje represión policial en el Puente Pueyrredón y el asesinato de Maxi Darío en la estación de Avellaneda marcan el fin de una etapa. Duhalde convoca elecciones anticipadas para el 27 de abril de 2003. La reacción popular de 2001 expresó qué es lo que no queríamos más en nuestro país. Néstor Kirchner fue el emergente de esa crisis profunda y rápidamente estableció los objetivos de esa etapa: salir del infierno. Sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde no queremos ir o volver. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Al día siguiente de la asunción presidencial, el compañero Fidel realizaba una afirmación premonitoria en la Facultad de Derecho ante decenas de miles de compatriotas. El símbolo de la globalización neoliberal ha recibido un colosal golpe. Ustedes no saben el servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo. Al hundir en la fosa del Pacífico, no sé cómo se llama ahora, que tiene como 8.000 metros de profundidad, el símbolo de la globalización neoliberal. A los pocos días de asumir, Kirchner recibe 3 sugerencias de los factores de poder. No tocar la Corte Suprema, cuyos miembros amenazaban con redolarizar la economía.
Un acuerdo cívico-militar, impulsado por el entonces general Brinsoni, para garantizar la convivencia y sellar la impunidad mediante la ratificación de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Qué hizo el entonces presidente de forma inmediata? Reestructuró completamente la Corte Suprema menemista. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Descabezó a las Fuerzas Armadas iniciando una renovación cualitativa. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Y convocó a las abuelas y madres de Plaza de Mayo para impulsar desde el Parlamento la derogación de las leyes de impunidad. Actuó con principios, audacia y firmeza. En tan solo 8 años, el proceso de transformaciones, iniciado el 25 de mayo de 2003, comenzó a revertir una situación muy difícil, resultante de 2 genocidios, el de la dictadura, con 30.000 desaparecidos, y el genocidio social del neoliberalismo en democracia. Frente a una realidad dramática, con millones de pobres en las calles, se decidió no reprimir ni criminalizar la protesta social, medida que se adoptó, sin ninguna excepción, durante todos estos años. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Honró los derechos humanos con su enérgica política de rescate de la memoria, la verdad y la justicia. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. El ejemplo de unas mujeres que con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. Es en el ejemplo de ellas, de las madres y de las abuelas, de las madres y de las abuelas de la patria. Recuperamos la autonomía, saldando la deuda con el FMI y realizando una gran quita de 67.000 millones de dólares a los acreedores privados. Hemos alcanzado niveles de soberanía inéditos en nuestra historia. La relación deuda externa-PBI se redujo 10 veces. No hay otra forma de reconstruirla que defendiendo con claridad los intereses de esta querida patria. No pasa por actitudes cerradas o patoteriles, como quieren decir algunos que son muy educados, pero de tan educados que son, se pasaron entregando la Argentina por año y endeudándola tanto que nos han dejado en una situación realmente lamentable. Pasamos de la especulación financiera a un modelo productivo con inclusión social. Se derogó la ley de flexibilización laboral. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo, reduciendo la desocupación del 25 al 7,5%. Se restablecieron las paritarias y los convenios colectivos de trabajo. El salario mínimo pasó de 360 pesos en 2003 a 1.840 en la actualidad. Los índices de pobreza superaban el 50% en el 2003,
Hoy se redujeron al 9,9%. Política de integración latinoamericana, por el multilateralismo y contra el hegemonismo unipolar de los Estados Unidos. Nuestro país se puso al frente de la Cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata, rechazando el ALCA y confrontando con el fascista Bush. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Contribuyó decididamente a la transformación del Mercosur y al nacimiento de UNASUR. No más golpes de estados en el continente. Y la verdad que yo me siento muy orgullosa de ser americana del sur, muy orgullosa de ser argentina, muy orgullosa de ser amiga y compañera de mis compañeros presidentes y presidentas de la América del Sur, con nuestras diferencias, nuestros matices, pero con una misma convicción, con un mismo objetivo, la responsabilidad de seguir luchando por la libertad y por la igualdad en tierra de paz. Gracias a todos los que creen que un mundo mejor, con mayor libertad, con mayor igualdad y con mucha paz, todavía es posible. Enfrentó la estafa de las empresas privatizadas, iniciando un camino gradual de nacionalizaciones. Aguas Argentinas, Correo, Control de Espacio Radioeléctrico, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Ex Área Material Córdoba, Enarsa, Recuperación de Astilleros Río Santiago y Tandanor. Hace 15 años que están en la Argentina, se llevaron cientos de millones de dólares de ganancia y tenemos que rogar que venga una gota de agua. Por eso en el día de ayer el Estado argentino decidió tomar el control de la empresa para hacer las inversiones y para que la AGA vuelva a estar en manos de los argentinos, vuelva a ser un bien social, termine de ser un bien para unos pocos. Fue derogada la Ley Federal de Educación del Menemismo, reemplazada por la nueva Ley de Educación Nacional. Pasamos del 1,2 al 6,4% del PBI para el presupuesto educativo. Se construyeron más de 1000 escuelas en 8 años y se entregaron más de 3 millones de netbooks. De un mejoramiento de la educación. He escuchado durante muchísimos años hablar la necesidad de dar recursos a la educación. Nunca en la historia de la Argentina se destinó el 6,47% del Producto Bruto Interno a la educación. A partir de Néstor Kirchner, los jubilados recuperan su dignidad. La cobertura del sistema previsional pasó del 57% en el 2003 al 90% en el 2010. Mediante la moratoria previsional se incorporaron más de 2,5 millones de nuevos jubilados. En 7 años, la jubilación mínima tuvo un aumento del 497%. Con la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada durante la presidencia de la compañera Cristina, se establecieron 2 aumentos anuales automáticos. La asunción de Cristina Fernández de Kirchner, con el 46% de los votos, abre un nuevo momento en la Argentina. Los nuevos grandes factores de poder, surgidos de la actual coyuntura económica, junto a las tradicionales multinacionales y la oligarquía, van pasando a enfrentar abiertamente los intentos del gobierno por avanzar más enérgicamente en la distribución de la riqueza. Ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. La lucha por la 125. Libramos durante más de 4 meses una feroz disputa en las calles que no reconoce antecedentes.
cortes de ruta permanentes, con desabastecimiento de alimentos y el consiguiente aumento del precio de los mismos. Los grandes medios de comunicación jugando un perfil desestabilizador, confundiendo y mintiendo a la opinión pública. Vemos venir banderas rojas y negras. Son las banderas de los piqueteros y de otro lado vemos banderas argentinas. No piensen que nos van a convertir en otra Cuba. Si son castristas, que se vayan con Chávez. Acá no queremos al castrismo ni a Chávez. ¡Viva la libertad, viva el campo, carajo! Productores que ahora están tirando la leche porque dicen que esta leche ya no les sirve. Está enojado con esta situación. ¿Pero cómo es que no voy a estar enojado? Si todos los días lo mismo. Son tan cagados, mirá cómo viven. Mirá cómo se cagan de hambre. Los muertos de hambre, mirá lo que están comiendo, chupando. ¿Qué piquete, pelotudo? ¿Qué piquete hace? Hay que cagarte a trompada, boludo. Se agudiza la lucha de clases y la desorbitada reacción de la derecha nos muestra que lo de las retenciones a la soja fue un disparador que dejó al desnudo la dura confrontación que se está librando entre dos proyectos de país. Las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo, llamaron también a un lockout patronal allá por febrero del 76. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información. Nacionalización de aerolíneas argentinas. A pocos días del revés en el Senado, con la traición de Cobos, la presidenta redobla la apuesta poniendo fin a uno de los símbolos de las privatizaciones y la entrega neoliberal. 18 años esperándolo, desde APA trabajamos mucho para esto con el resto de los gremios. Quiero rescatar la valentía de la compañera presidenta de tomar la decisión en un momento difícil de recuperar lo que era nuestro. Queremos que ese primer paso para recuperar todos los servicios públicos que pueden ser eficientes en manos del Estado. Reestatización del sistema previsional. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de poner fin al saqueo de las AFJP es uno de los golpes más duros que ha dado este gobierno contra el capital financiero especulativo, contra el modelo neoliberal. Estamos ante un verdadero cambio estructural estratégico de defensa de nuestros jubilados y de nuestros pensionados. El revés electoral que sufrimos en la provincia de Buenos Aires en junio de 2009 llevó al establishment y a sus representantes en el Parlamento a afirmar eufóricamente que el kirchnerismo había cerrado su ciclo. Venían por todo. Siempre que llovió, paró. Sí. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más. O sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. Pero no sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, radical es la hora, ¿no? Un señor que anda radical por ahí. Es la hora. Sí, dice que es vice. Sí. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, les pido por favor un minutito. Bueno, hemos perdido por muy poquito, hemos luchado con toda dignidad en la provincia de Buenos Aires, los resultados nacionales todavía no los tenemos. Hemos ganado en muchísimas provincias, estamos muy satisfechos y ya estamos en camino. Ya estamos en camino para retomar la iniciativa, profundizar la gobernabilidad y construir con todas nuestras fuerzas.
En pocos meses, el gobierno pudo recuperar rápidamente la iniciativa. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con iniciativa del gobierno y la movilización de decenas de miles en todo el país, se logra imponer la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales. Al igual que con la eliminación de las AFJP, estamos ante una medida de carácter estructural que constituye un duro golpe a la concentración monopólica de los medios de comunicación y un triunfo en la batalla cultural contra el neoliberalismo. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto, porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Asignación universal por hijo. Más de 3.500.000 chicos ahora reciben una asignación familiar. Se redujeron significativamente los índices de pobreza e indigencia. Aumentaron los niveles de escolarización y cobertura de salud de los pibes más pobres. En marzo de 2011, el beneficio se extendió a las mujeres embarazadas. La profunda crisis económica, política y social que estalló hacia fines de 2008 con epicentro en los Estados Unidos fue definida como el principio del ocaso del neoliberalismo a escala global. Volaron por el aire las economías de las potencias desarrolladas, asentadas sobre grandes burbujas financieras. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional permitieron que la crisis no golpeara frontalmente en nuestro país. Si no los puedo convencer yo, ¿por qué no miran un poco lo que está pasando afuera en el mundo? Hoy, 3 muertos en Grecia, 3 jóvenes que aparentemente murieron en las manifestaciones adentro de un banco, casi una metáfora perfecta, y esas imágenes que nos devuelven hoy la televisión son demasiado parecidas a las imágenes del 2001. Demasiado parecidas, y las recetas, sobre todo, son casi idénticas. Supresión de municipios, reducción de salarios, ajuste, achique, la eterna receta de los organismos multilaterales de crédito internacionales que siguen sin entender lo que pasa en el mundo y en las sociedades. Un bicentenario nacional, popular y latinoamericanista. Millones de compatriotas se volcaron a las calles para sumarse a los festejos por el bicentenario con profunda alegría, identidad y espíritu patriótico. Comenzamos a identificar con inédita claridad quién es quién en el escenario político nacional y con quiénes estamos confrontando en la etapa actual. Se corre el velo y aparece al desnudo el poder real de la Argentina, los que manejaron los hilos en periodos de dictadura y de democracias tuteladas. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones. Será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para el sumarlos. Hoy estoy un poco menos triste porque estoy segura que por allí debe andar caminando entre ustedes. Sé que está caminando entre ustedes.
acá. Él trabajó por esta Argentina como nadie. Por eso la incorporación de miles de jóvenes a la política, miles de jóvenes que se han incorporado a la política y que muchos vieron con sorpresa desfilar el día que Néstor estaba allí en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Jóvenes que no se identificaban con nuestro partido, que no pertenecían, es más, jóvenes que venían con la imagen del Che Guevara en sus remeras al sepelio de un peronista. Si eso no es transformación de la sociedad, explíquenme qué es transformación, que saludaban con el puño en alto cuando pasaban por allí. Pueblo o corporaciones. Es hoy la contradicción principal, y quien está al frente de esta lucha es la compañera Cristina. Vamos a defender y profundizar el proyecto nacional, popular y latinoamericanista que transformó a nuestro país. La política desarrollada desde el 2003 hasta acá por Néstor y Cristina expresa realmente un momento de transición, como lo señalaba Néstor Kirchner, un puente de plata hacia cambios más profundos en el futuro. Tenemos que pensar en un frente político-social, digamos, donde tengamos unidad política, distintas identidades ideológicas y donde aprendamos a convivir y hacer un proceso de unidad de los revolucionarios. O sea que dentro de ese espacio peronista, kirchnerista en términos generales, tenemos que ir encontrando efectivamente a nuestros socios de la revolución, a los amigos, los compañeros que miran más allá, que tienen una política más estratégica. Ahora, esa oportunidad, compañeros, no la hemos tenido nunca. Se juegan dos proyectos de país. Hay que tener memoria y no olvidar que venimos de los 30.000 desaparecidos de la dictadura, del Patacón, el Lecop y más de 20 cuasimonedas provinciales, del trueque y del corralito, del descuento del 13% a los jubilados, de millones de hombres y mujeres con los brazos caídos, sin posibilidad de trabajar para dar sustento a sus hijos, de un FMI gobernando el país y empresas estatales regaladas a las multinacionales, y un Estado de rodillas, entregado a las relaciones carnales con los Estados Unidos. Todavía falta mucho. De ese infierno estamos saliendo, y les decimos que no queremos y no vamos a volver. Vamos por un claro horizonte en nuestra patria. Vamos con Cristina 2011. Cuando esos hombres o mujeres ya no estaban, era como que se desperdigaba, porque faltaba la construcción orgánica, porque faltaba la construcción política e institucional que no hiciera depender la transformación y el cambio de una o dos personas. Ese es el gran desafío que tenemos hoy los argentinos y que tienen los jóvenes. ¿Cómo hacer para que tanta lucha no sea en vano? El gran desafío es que el campo nacional y popular pueda institucionalizar, pero no, eso no se hace a través de una ley o de un decreto. La institucionalización de un modelo de país es cuando se hace carne en el conjunto de la sociedad, porque visualiza que ese es el camino más acertado como país y como nación. Por eso digo que es importante que el Frente Nacional, Popular y Democrático construya esa institucionalidad que también es cultural, a seguir trabajando por Argentina, a seguir trabajando por el pueblo, por la nación, por la patria, siempre por la patria. Gracias, Argentina.